Bueno, mis hermanos, nuevamente le damos gracias a Dios por permitirnos estar en su día santo, agradable, glorioso de Jehová y aprendiendo cada día más de Él. Y es parte del deber del creyente. No es solamente que por la gracia de Dios hayamos conocido nuestro estado pecaminoso, que nos hayamos arrepentido por la gracia que Él puso en nosotros, sino que también parte de esa gracia debe hacernos crecer y abundar cada vez más en su gracia, valga la redundancia. Y eso se hace conociéndole cada vez más. Y es el propósito del cual estamos teniendo estos estudios de la Confesión Bautista de Fe, conociendo doctrinalmente nuestra posición bíblica y que también nos unamos en un mismo sentir de un conocimiento de Cristo. Mis hermanos, a modo de recapitulación, vimos que terminamos la semana pasada la parte con respecto a la comunión de los santos y vimos la importancia de que santos llamados eficazmente vengan y se congreguen en adoración al Señor. Es parte del llamado, y decía en el último párrafo que nosotros estamos obligados a reunirnos como iglesia. Y es precisamente como decía el hermano que estaba dando la clase, que esa palabra suena un poco dura. Pero hermano, el precio por el cual Cristo pagó para que tú y yo nos reuniéramos aquí, créeme que no merece otra connotación que de la obligación, de un deber de adorar a aquel que nos ha salvado de nuestros pecados. Mis amados hermanos, hoy estaremos estudiando y comenzaremos el capítulo 28 titulado Del bautismo y la cena del Señor. Y aquí vamos a estar dando un preámbulo, es lo que va a estar tocando este capítulo, un preámbulo de lo que va a estar después hablando particularmente del bautismo y la cena del Señor. Pero antes de comenzar y introducirnos más en la clase, vamos a buscar a nuestro Señor en oración. Padre, gracias te damos por una vez más tu misericordia se despliegue en nosotros, Señor, permitiéndonos que con libertad de conciencia podamos reunirnos para alabar y glorificar tu nombre, Señor. Padre, ayúdanos en el entendimiento de tu palabra y el estudio, Padre, para que nos permita tener una mejor relación comprensiva, pues nosotros no tenemos una fe ciega, sino una fe que nos abrió, nos dio luz a nuestros ojos y nos ha iluminado, Señor. Por eso venimos a ti y te pedimos que nos aclare nuestra mente y que nos apoye, Señor, en el entendimiento de tu palabra. Por los méritos de tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario, te lo pedimos. Amén. Dice, hermano, en estos dos párrafos vamos a estar viendo a modo de introducción el tema particular de ambos términos, como son el bautismo y la cena del Señor. Y aunque cada párrafo tiene una cantidad valiosa de información, tampoco debemos verlo como poco importante dentro de la confesión bautista. Vamos a estar viendo un capítulo donde solamente tiene 2 párrafos, pero es precisamente, creo que los autores de la confesión de fe lo pensaron de una manera muy práctica, a primeramente introducir el concepto de qué cosa es el bautismo y la cena del Señor. Y es precisamente lo que estaremos viendo en estos 2 párrafos. Son el bautismo y la cena del Señor como sacramentos u ordenanzas del Señor. Y aunque el término sacramento no aparece en la Biblia, sin embargo, así como la doctrina
de la Trinidad se enseña en las Escrituras, y aunque el término en sí no se enseña en la Biblia, bueno, del mismo modo, hermanos, la doctrina de los sacramentos se enseña en las Escrituras. El término es una creación de la teología cristiana. A algunos no les gusta el término, pero igual se podrían oponer a tales términos como la Trinidad, la encarnación o aún más la propia teología. Lo importante es la doctrina. Y si la doctrina se enseña en la Biblia, el crear un término para describirla es solamente economizar palabras. Juan Calvino dijo muy sabiamente que no debemos estar atados a una confesión tejida y cosida supersticiosamente con palabras bíblicas. Solo es necesario tener palabras que realmente estén en conformidad a la verdad bíblica y ofrecer la menor cantidad de esas palabras, de esas asperezas que pueden ofender a los oídos piadosos. En otras palabras, lo que estamos tratando cuando tocamos términos bíblicos y en especial lo que vamos a estar tocando hoy, dice Calvino que antes de estar abundando en un exceso de palabrería que al final termine confundiendo o adoloriendo el oído de esos piadosos, simplemente sintetizar de cierta manera con palabras específicas lo mismo que la palabra de Dios quiere decir. Y como vemos el mismo Calvino, vemos que muchas de las doctrinas de la gracia de esta parte reformada se le adjudica a él precisamente por ese acróstico cuando hablaba de la expiación limitada, la incapacidad total del hombre, la gracia irresistible. O sea, son términos que a lo mejor en las Escrituras no aparecen literalmente, pero no dejan de darle la identidad a la doctrina que habla la palabra de Dios. Y espero que esté siendo un poco claro y no caer en palabras al aire, ¿no? Bueno, Juan Calvino tenía ese concepto que él, antes de estar cosiendo, dice, y tejiendo una doctrina de la confesión supersticiosamente con palabras bíblicas, dice que es necesario que con esas palabras realmente estén en conformidad con la verdad bíblica. Bueno, hermano, el término sacramento procede de la palabra en latín sacramentum, que significa simplemente algo sagrado. Y se utiliza para traducir también la palabra misterio en la Vulgata latina, que esta es la Biblia de la Iglesia Católica Romana. En la confesión no se usa mucho la palabra sacramento porque no hay ninguna similitud con el término sacramentalismo. Sí, para que no haya ninguna similitud con el término sacramentalismo supersticioso. Bueno, ¿y qué cosa quiere decir esto? Bueno, este término sacramentalismo es cuando se le atribuye una eficacia salvadora a los sacramentos. Es decir, en otras palabras, que para ser salvo hay que estar bautizado y participar de la cena del Señor. Y precisamente por este motivo los autores de la confesión de fe se abstuvieron de usar este término. Y esto es algo que me gustaría dejar claro. No necesariamente tienes que ser el bautismo, la cena del Señor te aporta algo en la salvación. No aporta absolutamente nada, sino que simplemente, como lo vamos a estar viendo más adelante, son ordenanzas del Señor. Y ya vamos entrando en el primer párrafo de la confesión, y precisamente los autores de la confesión de fe comienzan diciendo de la siguiente manera: el bautismo y la cena del Señor son ordenanzas que han sido instituidas positiva y soberanamente establecidas por el Señor Jesús, el único legislador
para que continuaran siendo observadas en su iglesia hasta el fin del mundo. Y mis hermanos, en este primer párrafo vamos a estarlo desarrollando a través de 3 puntos importantes que vemos en este párrafo. Primeramente vamos a estar viendo la institución o carácter específico de las ordenanzas. Como segundo punto vamos a estar viendo la autorización o autor exclusivo de las ordenanzas. Y como tercero estaremos viendo la continuación o la perpetuidad matizada en las ordenanzas. Y antes de seguir, también no quiero robarme el crédito, sino que más bien darle honor a quien honor merece, y este es al pastor Sam Waldron en su comentario de la Confesión Bautista de Fe, que me ha sido de gran ayuda a la hora de confeccionar las notas para esta clase. Bueno, y para seguir vamos a ver el primer punto. Estamos viendo en el primer párrafo la institución o carácter específico de las ordenanzas. Y dice el párrafo nuevamente: el bautismo y la cena del Señor son ordenanzas que han sido instituidas positiva y soberanamente. Y ahí donde está registrado, vemos el carácter del bautismo y la cena del Señor. Se describe con las palabras ordenanza, que ha sido positiva y soberanamente instituida. La Real Academia Española la define como un mandato, disposición, arbitrio y voluntad de alguien. El bautismo y la cena del Señor son ordenanzas instituidas por Cristo. Aquí encontramos entonces 2 palabras también importantes que describen este mandato y son positiva y soberana. Hermano, y para entender estos términos debemos ver sus definiciones. La quinta definición de positiva de la Real Academia Española es que se dice del derecho o ley divina o humana promulgados en contraposición principalmente de la natural. En otras palabras, que esta ley positiva es ley por causa de la naturaleza de Dios y la naturaleza del hombre. Es esa ley que debe existir por ser Dios quien es y ser el hombre lo que Dios le ha hecho ser. Tal ley debió haber existido siempre y ser inmutable. Bueno, una ordenanza o ley positiva es algo adicional a la ley de la naturaleza. Y es algo que la naturaleza no demanda. Y esto es importante, hermano. Voy a tratar de ir lo más lento posible porque vamos a estar usando un poco de juego de palabras de positiva y natural. Bueno, el bautismo y la cena del Señor no forman parte de la ley de la naturaleza. No existían en el Antiguo Testamento, pero llegaron a existir en el Nuevo Pacto. Y es ahí donde quiero que vayan ustedes ir amarrando el concepto de cada una. De hecho, el bautismo y la cena, dice Sam Waldron, y lo podemos ver en la palabra de Dios, que no existieron en el Antiguo Pacto. A Adán no se le mandó a bautizarse, ni a tomar la cena, ni a David, ni a Abraham, a nadie. Entonces podemos ver cómo eso es una ordenanza positiva, pero no necesariamente es natural. Como por ejemplo, y vamos a estar viendo ahora más adelante ejemplos de estas leyes naturales, y es que toda ley de Dios son o bien positivas o naturales, o a veces también una combinación de ellas. Y vamos a estar hojeando un poco nuestra confesión bautista hoy en esta tarde, y vamos a ver el ejemplo de leyes naturales. Vamos a buscar en el primer capítulo de nuestra confesión bautista de fe, párrafo 6. Y otro hermano que me lea en el capítulo 19 de la confesión de fe, párrafo 1. El que lo encuentre, por favor, si es tan amable,
Bueno, voy a leer el capítulo 1, párrafo 6. Y escuchen, dice, todo el consejo de Dios concerniente a todas las cosas que son necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, están expresamente escritos o necesariamente contenidos en la Santa Escritura, a la cual no debe añadirse nada en ningún momento, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por tradiciones de los hombres. No obstante, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para el entendimiento salvador de las cosas que están reveladas en la palabra. Y reconocemos que hay algunas circunstancias concernientes a la adoración a Dios y el gobierno de la iglesia que son comunes a las acciones y sociedades humanas, las cuales deben ser ordenadas a la luz de la naturaleza y la prudencia cristiana, conforme a las reglas generales de la palabra, las cuales siempre deben ser obedecidas. Habiendo leído este párrafo, ¿qué podemos ir entendiendo como leyes naturales? O sea, son esas leyes que inevitablemente debemos tener para la preservación de nuestra vida, para la salvación de nuestras almas, que es algo natural, lo necesitamos, y lo cual Dios puso porque es parte del reflejo de su naturaleza. Y si nosotros somos hechos a su imagen y semejanza, es natural que esas leyes naturales estén puestas también ¿para qué? Para que la obedezcamos nosotros. Como por ejemplo, el matrimonio. El matrimonio es una ley puesta por Dios. Dios no admite matrimonios separados, ni mucho menos matrimonios del mismo sexo, sino porque naturalmente, ¿qué pasa? La raza humana no se desarrolla. Aparte que atenta contra la imagen moral de Dios. Por eso es que cuando nosotros vemos esto, vemos directamente en Romanos la culpabilidad del hombre, en Romanos capítulo 1, y vemos que dice que el hombre cuando se incendió en su ceguera, dice que cometió hechos vergonzosos, dice, dejando el uso ¿qué? Natural de la mujer, o sea, ya eso era algo que estaba establecido por Dios desde el Edén, dice, para ir en contra de ¿qué? De su naturaleza. O sea, él está yendo, el pecado se hace pecado, se hace horrendo delante de los ojos de Dios, y por supuesto debemos cada uno de nosotros verlo de esa manera, porque está yendo en contra de la ley natural que Dios ha establecido. Entonces, por eso los matrimonios homosexuales son pecaminosos porque van en contra de ¿qué? De la ley natural. No es que le tengamos odio, no se lo tenemos. No es porque ellos merecen ir al infierno. No. Es porque va en contra de la naturaleza que Dios ha establecido. Es simplemente eso. Ahora, vamos a ver un ejemplo de leyes positivas. Bueno, precisamente el ejemplo de leyes positivas lo podemos ver en el mismo párrafo que estamos estudiando nosotros, como el bautismo y la cena del Señor son ordenanzas que han sido instituidas positiva y soberanamente. Y esta es otra palabra, hermano, que a nosotros nos debe llenar de consuelo y temor al mismo tiempo. Consuelo porque no estamos practicando algo que no está instituido por Dios. Pero temor porque debemos practicarla porque están instituidas por el Señor. Entonces, mirándolo desde ese punto de vista, por eso vemos cómo esta ley, este bautismo y cena del Señor, cuando hermano nosotros lo practicamos, lo que estamos haciendo no es solamente dando testimonio público de tu conversión o de esa obra maravillosa que por gracia Dios hizo en ti, sino que estamos a través de ella obedeciendo una ordenanza
del Señor. Un ejemplo, hermanos, de estas leyes que son de esta combinación de ambas, lo podemos ver en el capítulo 22 de nuestra confesión de fe, párrafo 7, refiriéndose a la adoración religiosa y del día de reposo. Y dice así, si alguien lo puede leer, hermano. Así como es la ley de la naturaleza, que en general una proporción de tiempo por designio de Dios se dedique a la adoración a Dios, así en palabra, por un mandamiento positivo, moral y perpetuo que obliga a todos los hombres en todas las épocas. Dios ha señalado particularmente un día de cada 7 como día de reposo, para que sea guardado santo para él, el cual desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo fue el último día de la semana, y desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana, que es llamado el día del Señor, y debe ser perpetuado hasta el fin del mundo como el día de reposo cristiano, siendo abolida la observancia del último día de la semana. Hermanos, ven aquí cómo se concatenan la ley natural y la ley positiva. O sea, Dios estableció cuando creó al hombre que 6 días trabajarás y el séptimo dedicarás, dice, descansarás, será día de reposo. O sea, hay dos cosas importantes que podemos encontrar en el día de reposo. Primeramente, descanso físico. Y segundo, ¿para qué se debe dedicar ese día? Para adorar a nuestro Creador. Ahora, solamente debemos adorarlo los miembros de la iglesia bautistas, reformadas o cristianos. ¿Qué dice? Todo el mundo. Que yo sepa, Adán no era ni bautista, ni metodista, ni... Adán era creado por Dios. Y por ser creado a imagen y semejanza, también debe obediencia, respeto y honra a su Creador. O sea, no necesita ser de cierta nacionalidad, ni necesita ser de cierta religión. Tú le debes adoración a Dios. Se la debes. Entonces, una cuidadosa observancia de las ordenanzas positivas y soberanamente instituidas por el Señor Jesús manifiestan un amor y lealtad peculiares a la voluntad de Cristo el Rey. Despreciar sus ordenanzas manifiesta una falta de respeto por el oficio real de Cristo. Guardar las leyes de la naturaleza puede fluir meramente de una conciencia iluminada. Observar correctamente las ordenanzas de Cristo manifiesta un amor a la voluntad de Cristo simplemente porque es la voluntad de Cristo. En otras palabras, hermanos, y esto es muy importante, nosotros estamos en el deber de valorar, de tener en alta estima tanto el bautismo como la cena del Señor, porque precisamente esa es la voluntad de nuestro Señor Jesús. Hay cosas que nosotros como creyentes no deberíamos dilatar. Una vez que entendamos nuestra condición, que nos arrepintamos delante de nuestro Señor, es nuestro deber bautizarnos. Y para eso tenemos el ejemplo del etíope. El etíope, él en el momento que entendió lo que estaba leyendo en el libro de Isaías, dice que él entendió esas palabras y en el momento, recuerde que quien le predicó a él fue llevado por el Espíritu para que se lo topara a él, y en el mismo momento que estaban pasando por un lago o por un río, él sacó la cabeza por la ventana y dijo: ¿qué impide que sea bautizado en este momento? ¿Y qué le dijeron? Bueno, tienes que esperar de 3 a 6 meses
tienes que tener una profesión de fe. No, que le dijeron, ¿cree en el Señor Jesús? ¿Crees esto? Sí lo creo. Nada te lo impide. Ahora, ¿por qué traigo esto? Bueno, nuestra confesión como nuestra constitución como iglesia da un tiempo y debemos nosotros ser cautos, debemos ser atentos a que no sea un emocionalismo del nuevo creyente, sino que dé fruto de arrepentimiento. Pero en el mismo momento que él se arrepiente de sus pecados y que salvíficamente esa obra sea efectiva en su corazón, él puede bautizarse en cualquier momento. Y lo debe hacer. No para que sea miembro de la iglesia bautista fulana de tal, sino por obediencia a Cristo. Pero aún también eso va para los hermanos que estamos aquí dentro de la iglesia y que una cosa es que están siendo procesados y valorados y estudiados su caminar cristiano para acogerlos a la membresía y que por ese momento no puedan participar de la cena, sino que un peligro que pueden estar corriendo es que siendo creyentes, pudiendo ser miembros de una iglesia, ellos se abstengan de ser miembros y por ende se están absteniendo de participar de la cena del Señor, quebrantando de una manera natural una ordenanza del Señor Jesús. Y eso es algo que nosotros como creyentes debemos también tener en cuenta. La cena no es solamente una práctica que la iglesia ha establecido, que cada domingo, cada 2 domingos, una vez al mes, debe practicarla. No, lo practicamos porque Dios lo ha mandado. Porque nuestro Señor Jesús lo ha establecido positiva y soberanamente para que sea obedecido. Entonces, como segundo punto vamos a estar viendo la autorización o autor exclusiva de las ordenanzas. Bueno, este autor exclusivo es ¿quién? Jesucristo. Ahí lo decimos. Lo dice, el bautismo y la cena del Señor son ordenanzas que han sido instituidas, positivas y soberanamente establecidas por el Señor Jesucristo, el único legislador para que continúen siendo obedecidas. Entonces, este autor exclusivo del bautismo y que nosotros podemos ahora también tomar la cena del Señor correctamente, esto lo podemos hacer porque Él nos dijo que lo hiciéramos. No hay gloria, hermanos, o provecho el observar estos ritos por tradición o porque nos parezcan buena idea, sino porque entendemos el sentido de la ordenanza al obedecerla y cumplirla, nos acerca más a Cristo y por ende adquirimos una conciencia refrescante de nuestra nueva unión viva con nuestro Señor Jesucristo. Y este punto nos debe llevar entonces, habiendo visto que Él es el legislador, viendo que esta ley es una ley natural, o sea, es positiva porque es una ordenanza dada por Dios, pero también hay un detalle que lo dice el párrafo y es que es la continuación o perpetuidad que matiza esta ordenanza. En otras palabras, Dios no ha mandado ni que el bautismo ni que la cena del Señor sea interrumpida en ningún momento ni por cierto tiempo. Y aquí lo que encontramos es que Dios, ¿qué? Lo ha ordenado para que sea practicada ¿hasta cuándo? Perpetuamente, hasta que Él venga. Bueno, estas prácticas no deben cesar jamás. Debe ser una marca de obediencia de una iglesia sana y que tiene por estandarte la palabra de Dios. En ningún texto se hace referencia a que la cena del Señor o el bautismo tienen una fecha de vencimiento antes de la venida del Señor. No lo dice. Y vamos a citar algunos textos
Vamos a ver Mateo capítulo 14, versículo 25. Recuerde que ahí estaba Cristo tomando la cena. Y sin embargo, dice el Señor, Mateo capítulo 14, versículo 25. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Mis hermanos, ¿qué vamos nosotros a hacer en el reino de Dios? Practicar la cena. Mateo 14, 25. ¿No lo dice? Bueno. Bueno, después tendría que buscar el texto. Bueno, el texto está en el contexto, el Señor Jesús teniendo la cena, y Él le dice a sus discípulos que Él no va a tener más esta cena, pero no porque no la va a practicar más, ni le va a dejar a que la iglesia no la practique, sino que la volveré a tomar en el reino de los cielos. Mateo 28, 19 a 20. Dice, Mateo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O sea, ahí podemos ver no solamente la aplicación de esa ordenanza positiva. Él le dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, y lo único que separa de intervalo de tiempo es una coma, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y hermano, es que ese debe ser el carácter de un creyente cuando conoce al Señor. Obedecer al Señor. ¿En qué le obedezco? Bautízate. Ahora, eso no quiere decir que pase algo sobrenatural que te marque, un sello, una marca indeleble que solo Cristo ve cuando tú te bautizas. No, es una ordenanza. Pero por medio de esa práctica, de esa ordenanza, nosotros estamos dando testimonio de que tenemos a un Señor y que le obedecemos. Y dícele, y vemos cómo la perpetuidad de esta práctica dice, enseñándoles que guarden todas las cosas os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 26. Si alguno lo encuentra, por favor, pueda leerlo. Primera de Corintios 11, versículo 26. Así pues, todas las veces que tuvieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciarás hasta que Él venga. ¿Hasta cuándo vamos a estar anunciando la muerte del Señor por medio de la Santa Cena? Hasta que Él venga. Hasta que Él venga. No hay un tiempo, no hay un límite de que, bueno, vamos a estarlo practicando 6 meses, vamos a coger un reposo y después seguimos. No, no hay nada de eso. Bueno, vámonos entonces para el párrafo número 2. Y dice, estas santas instituciones deben ser administradas solo por aquellos que estén cualificados para ello y sean llamados a administrarla conforme a la comisión de Cristo. Y hermanos, si hay algo que hemos dicho muchas veces en nuestra iglesia, y es que Dios no comparte su gloria ni deja su adoración a la ligera. ¿Y en qué sentido? Aquí mismo lo vemos en la Santa Cena. No es que cualquier creyente, disculpe, se pare. No, hermano, yo soy creyente, yo puedo dar la cena, yo puedo bautizar. No, todo tiene un orden. Dios aún todo lo que ha dejado a nosotros para que le adoremos por medio de eso tiene un orden. Y ese orden lo podemos ver en Mateo 28,
versículo 19. Y dice el texto, esto lo acabamos de leer, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿a quién se le dio esa encomienda? Vamos a buscar en el versículo 16 de ese mismo párrafo, de ese mismo capítulo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Versículo 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Y qué dice el 18? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y el 19 es el que cobra sentido ahí. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ya, déjalo ahí. O sea, ¿a quién se le fue dada esa ordenanza? A los 11 discípulos. Acuérdense que en ese momento todavía Judas no habían puesto el que iba a suplir el espacio de Judas. Entonces, los discípulos. ¿Y cuál era la función de esos discípulos, esos apóstoles? Ir y predicar por todo el mundo. No era cualquier grupo de hermanos que encontramos, yo te voy a dar las 4 leyes, si tú reconoces, acepta a Cristo, dale que tú eres del equipo mío. No. Dios había sido muy celoso en la selección de los 11 discípulos que iban a mandarlo a la comisión. ¿Y cuál era el propósito? ¿Cuál era una de las mayores capacitaciones que tuvieron los 11 discípulos? Que estaban todo el tiempo con Cristo. Eran personas que vieron constantemente a Cristo. No estaban siendo edificados por la voz de un tercero que le estaba hablando de Cristo. No, ellos fueron capacitados completamente por el mismo Señor. Para que la predicación del Evangelio fuera lo más fiel posible. Y eso es algo que todos nosotros debemos, si queremos pertenecer y predicar la palabra, eso es excelente, pero debemos estar capacitados para dar un buen evangelio. No un evangelio de que el Señor puede cambiarte, te puede traer felicidad si solamente tú lo aceptas. No. Le estás vendiendo veneno de rata en papel de caramelo. No. Llegar aquí con esa idea de que a mí me dijeron que si yo llego aquí y acepto a Cristo, todos mis problemas se van a resolver. Te predicaron un evangelio envenenado. Posiblemente aquí vas a pasar más trabajo que allá afuera, porque aquí vas a estar perseguido. Pero aquí es donde tu fe te va a ser fortalecida. El Señor le dijo, en el mundo tendréis carnavales, todo gloria, no, aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es la realidad, hermano. Pero debemos predicar el evangelio correctamente. ¿Y quiénes pueden predicar el evangelio correctamente? Quienes conozcan realmente la palabra de Dios. Aún esos diáconos que a lo mejor no van a poder predicar o dar una clase porque tienen miedo escénico, porque no tienen el don. Pero las pocas palabras que le puedan decir a alguien del evangelio, que sean correctas. Que no le enmascare el pecado, ni que tampoco le enmascare quién es el único que lo puede salvar. A mí me gustó mucho una ilustración que hace un tiempo dijo el pastor Sujel Michelin, que dice que uno de los mayores problemas que tenemos a la hora de predicar el evangelio es que muchas veces lo enmascaramos y tú le puedes decir a alguien de que tú tenías un gran vacío en tu corazón y que cuando tú conociste al Señor, ese Señor cubrió ese espacio y ahora eres otra persona, mi vida tiene sentido. Sí, pero el problema con eso es que si lo dices a otro, dices, yo tenía el mismo vacío, pero empecé a practicar yoga y me cambió la vida. No, tu problema no es que te cubra el huequito de tu corazón. El problema es que tú necesitas perdón para tus pecados. Entonces, una mala presentación del evangelio provoca estas cosas. Por eso es que el bautismo y la cena del Señor tiene que darla personas cualificadas llamadas por el Señor
instituidas también por la iglesia para que sean responsablemente capacitados para qué, para la administración de esas ordenanzas. Hermano, Sí, bueno. quiero aprovechar. Siempre estoy pensando en esto sobre quiénes deben bautizar a los creyentes. Vemos que Esteban era un diácono y él bautizó al eunuco en el desierto. Pero imaginemos que hay un lugar que no hay ningún pastor, ningún diácono, pero hay un cristiano verdadero que le predica a un grupo de personas y creen y los discipula y ellos creen, están instruidos en el evangelio y quieren bautizarse, pero si no hay nadie, ¿ese hermano puede bautizar? No, Pero no y debe si- bautizarse. Y si no hay manera de que alguien llegue a bautizar, Recuerde que eso no es una cláusula indispensable para la salvación. Tú creíste, pero yo no estoy calificado para bautizarte. pero Aunque quieras hacer esa ordenanza, no deberías, Los porque no diáconos- estoy cualificado. los diáconos pueden porque Esteban era diácono y él bautizó. Sí, pero recuerda que lo del tema del eunuco fue ¿quién fue quien puso a ese hermano al lado del eunuco? El Espíritu. O sea, ya ahí, Pero o todos, sea, es algo, o sea, antinatural. Fue el mismo espíritu que lo llamó y le dijo, ve, y dice que lo llevó en el espíritu hacia él. Fueron acontecimientos que no son normalmente, que no pasan comúnmente. O sea, en ese punto, hermano, ya tendrías que, como dice que tiene que ser cualificado. Ahora, lo importante no es que te bautices, sino que creas en el Señor. Ahora, el bautismo es una respuesta de esa ordenanza, pero tiene que tener también las condiciones. Y en ese caso, el hermano no debería, ese otro hermano, aunque sea el evangelista, no debería estarlo bautizando. Debe ser un pastor. De hecho, el mismo Pablo dice, Pablo no bautizó a nadie. Dice, ¿para qué? Para que no digan, no, que yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, dice, no, yo no he bautizado a nadie. ¿Por qué? Y era el apóstol. O sea, porque la función de él no era estar bautizando, era predicar el evangelio. bueno, Pablo sí, ahí mismo dice que ahí da los nombres de quién. Dios da como dos nombres. Sí, él bautizó, pero esa es mi duda mía. Digo, yo si yo estoy en un lugar desierto y no hay nadie que los bautice y ellos quieren bautizarse, puedo porque yo tengo el Espíritu y es predicado el verdadero evangelio. Bueno, no sé, no podría darte yo una respuesta fiel a eso. Dime, hermano. Ujú. Cuando el Señor llama a alguien, ¿verdad? En lo que está diciendo el hermano, un sitio aislado donde no hay otras iglesias que puedan apoyar a ese hermano la obra que está haciendo por allá, ¿verdad? Como un misionero, porque es un misionero que está ahí en ese momento. Ok. Ese hermano comienza a predicar. El Señor empieza a salvar a otros hermanos. Ahí se empieza a levantar una iglesia y a constituirse. Cuando la iglesia se va constituyendo y ese hermano empieza a predicar y a enseñar a esos nuevos creyentes, no hay apuro que se bauticen, lo que dijo el hermano. Bautismo no salva. Lo que pasa es que si alguien se muere, bueno, va con el Señor porque ya creyó, pero el bautismo no salva. Pero ya con el tiempo, esa iglesia se va constituyendo y ese hermano puede ser ordenado, ¿ok? Por la iglesia, porque la iglesia bien nos enseña la constitución, la confesión, de que la iglesia es la que escoge sus oficiales. Y entonces ese hermano puede ser instalado, ¿verdad? Viendo las cualificaciones, como lo dice Primera de Timoteo capítulo 3, en Tito y todo, y ese hermano puede ser instalado como pastor y comenzar a ejercer como el pastor de ese grupo. Y ya él entonces tiene la autoridad para poder bautizar y para poder ministrar también lo que es la Santa Cena. Entonces esa es la manera ordenada de hacerlo. Ahora, y es lo que en todas estas cosas uno debe estar claro. La salvación es el bautismo y la cena del Señor es simplemente una ordenanza, es una respuesta de una obra activa que debemos hacer cada uno de nosotros en obediencia a Dios. Pero no necesariamente tenemos que estar bautizados para recibir un sello.
No, el sello lo recibimos del Espíritu Santo cuando nos arrepentimos, porque es una gracia que Dios da. Conozco a hermanos, bueno, supuestamente hermanos, ¿verdad? Les he predicado, especialmente en el trabajo, que ellos aceptaron al Señor Jesús y todo, y no han querido bautizarse después de varios años. Entonces, yo sé y tengo bien claro que el bautismo no salva. El ejemplo del ladrón en la cruz. Pero si alguien dice que haber aceptado a Cristo Jesús y pasa el tiempo y no se quiere bautizar, ¿eso es rebeldía? Eso es rebeldía. De hecho, los autores de la confesión de fe. Es que, miren, no vamos a tocar a los autores de la confesión de fe como para no darle una autoridad por encima a la palabra de Dios. Vamos directamente a la palabra de Dios. Mateo 28. Ir y predicar el evangelio, dice, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. O sea, pero ellos estaban cualificados. Recuerden que son los 11 apóstoles, que ellos ya estaban cualificados por el Señor. Ellos podían, sí, cuando se arrepentían, ahí mismo lo podían bautizar. ¿Me entiendes? Cuando el Señor me salvó, yo quería bautizarme al día siguiente. Y Esa es una muestra. Busqué 2 iglesias y ninguna me quiso bautizar. Donde yo me empecé a congregar, me dijeron que tenías que esperar 6 meses porque hay muchos dicen que en el discipulado se arrepienten y no quieren compromiso y no se bautizan. Pero yo sentí ese deseo desde el primer día que el Señor me salvó. No, y está bien por las dos partes. Y no me querían bautizar. Está bien por las dos partes. Tú por querer bautizarte al otro día de haber conocido y la iglesia para tomar en cuenta realmente si la obra en ti fue correcta. Ambas están bien. Sí, mi hermano. Disculpe diferir en esto, pero el mismo texto que usted usa de Mateo 28, cuando habla de ir y hacer discípulos a todas las naciones, no solamente estaban los discípulos encomendados en esto, ahí habían personas que incluso acompañaban a los discípulos. Y de hecho, hoy en día existen misioneros que son enviados a las naciones para predicar el evangelio. Ahora, la pregunta que dice el hermano, yo creo que todo creyente con la intención adecuada, ahora no cualquier creyente, con la intención adecuada, yo creo, según la Biblia también en este pasaje y lo otro, entendiendo que la autoridad del bautismo no reside en la persona que lo va a hacer, sino que reside en el nombre de Cristo. Entonces, entiendo yo, según lo que dice la Biblia, es que precisamente, porque hay situaciones como esta que yo he conocido. Incluso siempre la Biblia no especifica, exacto, es decir, no, el pastor o el obispo son los que deben de bautizar. Solamente manda la gran comisión y ahora, ¿quién debe de hacer esa comisión? ¿A quién manda Dios a hacer esa comisión? Es a todos los creyentes, porque esa comisión la tenemos nosotros también. Sí, pero no a bautizar. Sí, Pero sí bueno, a predicar, pero no a bautizar. Automáticamente, como usted dice, lo dice, ir y predicar y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre. No pone específicamente una cosa y dice, no, y hacer discípulos y solamente lo bautizan los que estén preparados para eso. En este caso, por eso le digo que es un tema bien delicado que tiene, porque como usted dice también es una ordenanza, aunque no salva, es algo que debe hacerse. Sí, es algo que debe hacerse por las personas cualificadas. Porque ahora un ejemplo, va un misionero, el misionero es pastor, no hay ninguna limitación, es pastor, pero está trabajando en el campo misionero. Ahora, va un misionero que no es pastor y debería hacer el proceso que dice el hermano pastor. Bueno, hermano, debería que constituirse como iglesia y que el pastor sea quien te bautice. Hermano, es que no podemos mezclar, aunque el Señor lo dijo, y en el texto habla que se lo dijo primeramente a los 11, esos 11, aunque fueron como 70 junto con los 11, pero esa ordenanza se la dio a los 11, no al resto de los 70, de bautizar. Entonces, en base a eso, como fueron esos 11 los encargados, son los que deberían bautizar. Pero la objeción de eso es que precisamente los 12 no estaban en todos los lugares. Es una objeción que es válida porque realmente no los 12 estaban en toda Asia. Asia es grandísimo. Es grande todo. Entonces, precisamente lo que yo entiendo, y muchos teólogos están de acuerdo en esto, que precisamente teólogos reformados, teólogos incluso bautistas reformados, entienden que precisamente todo creyente, fíjate, le voy a leer textual aquí, un misionero puede bautizar en nombre de la iglesia y autoridades de Cristo, especialmente si ha unido a una iglesia local y ha sido comisionado para esta tarea. La iglesia local tiene la responsabilidad de asegurar que los bautismos se lleven a cabo
de una manera que honre a Dios. Hay varios requisitos también, que es cuando un... Ajá, ¿dónde está la otra? ¿Dónde está? Ajá, dice, cualquier creyente con la intención apropiada de realizar el bautismo en nombre de Jesucristo puede hacerlo, ya que la autoridad para bautizar reside en Cristo mismo y puede ser delegada por su iglesia. Sí, ahí está, delegada por su iglesia. A lo mejor el pastor de la iglesia Ella no está sí, pero el pastor tiene que, hasta cierto punto, tiene que haber una ordenanza puesta en mí por la iglesia y por el pastor para que yo pueda hacer eso. Pero no es porque yo soy creyente, estoy en el campo misionero, ven que yo mismo te voy a bautizar. Normalmente un misionero es comisionado a esto también. Sí, comisionado para predicar, no para bautizar. El tema es que, hermano, lo que no podemos es unir, ahora te voy a la palabra, hermano. Lo que no podemos es que darle la misma connotación de la salvación y el bautismo. No, la salvación es única, es irreemplazable. Ahora, el bautismo es una ordenanza, pero si tú no puedes en ese momento bautizarse, pues espera, hermano, no hay apuro con eso, ¿me entiendes? No es una cosa que sea que cuando estén las condiciones, se hace, no hay problema. Sí, mi hermano. A ese punto precisamente quería llegar, porque es importante no enfocarnos tanto en que si puedo o no puedo hacer el bautismo específicamente a una persona. La palabra también nos ayuda a explicarle a esta persona que, por ejemplo, desee bautizarse repentinamente por su deseo y su amor a Dios ¿Sí? revelado y bien expresado, genuino, pero la Biblia nos enseña también a poder explicarles a ellos que no es una obligación. Y hay muchos textos, pero a mí me encanta muchísimo uno, y creo que lo mencionaste en uno de los que hablaste, el ladrón en la cruz. Él no necesitó nada. Lo único que él necesitó hacer fue decir, Dios, perdóname. Y reconocer a Cristo como su rey. Dios, perdóname. Lo único que él necesitó hacer. O sea, si nosotros como evangelistas o como misioneros podemos hacer que la persona, por supuesto a través del Espíritu Santo, que la persona entienda quién es Jesucristo, también podemos hacerle entender de que eso no es una obligación y podemos hacerlo con la herramienta necesaria, que es la palabra de Dios. O sea, una cosa es sí, mano. Por ejemplo, el libro de los Hechos es un libro histórico, ¿verdad? Nosotros vemos en el libro de los Hechos cómo la gente entraba a la comunión de los santos, ¿verdad? Y era a través del bautismo. ¿Okay? Ahí lo vemos. Cuando el hermano estaba hablando, el hermano Rodríguez, él estaba hablando acerca de los evangelios, la gran comisión. Ahí también nosotros podemos ver lo que estaba explicando el hermano Arnaldo. El Señor comisiona a los apóstoles y por ende a la iglesia también. Ahora, cuando nosotros queremos ver, nosotros tenemos que ir la doctrina. ¿Cuál es la doctrina? Pues todas las cartas. Y ahí vemos en la doctrina cómo la iglesia se organiza. Acuérdense que la revelación es progresiva. El bautismo, bueno, si nosotros buscamos el ejemplo del ladrón en la cruz, porque él no tuvo tiempo de bautizarse ni nada, no podemos agarrar ese ejemplo. Sí podemos decir que el bautismo nos salva, pero si el Señor nos manda a nosotros, cuando el Señor dice, o sea, es una orden que hay que hacerlo. Cuando estamos hablando de la Santa Cena, hagan esto en memoria de mí. O sea, es una orden que el Señor lo está haciendo. ¿Okay? El bautismo es una orden. De esa manera nosotros estamos dando con el bautismo testimonio público de que nosotros verdaderamente somos hijos de Dios. Hemos entrado a la familia de Dios. Entonces, si no podemos enseñarle, es incorrecto enseñarle a una persona y decirle, no tienes que bautizarte, no. Un verdadero creyente le sucede lo que le pasó al hermano Manuel. Al otro día quiere bautizarse o en ese mismo momento. Ahora, tenemos que entender, cuando vemos en las cartas, ¿verdad, Paulina?
todo lo que vemos, la enseñanza, cómo se establecen pastores, cómo se establecen también los diáconos. Hay una organización. A mí mismo, tenemos que pensar en esto, a mí mismo, si yo no fuera pastor, yo bautizo a alguien y lo dejo por ahí, no. ¿Qué voy a hacer yo? Yo puedo evangelizar a alguien y yo lo traigo a la comunión de la iglesia para que sea bautizado, para que sea discipulado, para que sea enseñado. Ese es el orden bíblico. Tenemos que ver todo el cuadro completo. Y nosotros como la iglesia, ¿verdad?, que somos del Nuevo Testamento, tenemos que ir a lo que es la doctrina. ¿La doctrina dónde está? En el Nuevo Testamento. Ahí lo vemos en todas las cartas paulinas. Acordémonos de Timoteo, primera de Timoteo, acordémonos de Tito. ¿Qué les mandó el apóstol Pablo? Que ordenara pastores, que se organizara la iglesia. Porque eso es algo delicado. Si yo le predico a alguien, yo tengo la responsabilidad de discipular a esa persona para que crezca en el conocimiento del Señor. Porque ¿qué está pasando? Que muchas iglesias dicen, bautizamos 500 el año pasado. ¿Cuántos de ellos son verdaderos cristianos? No, hermano, eso es algo bien serio. Entonces tenemos que tener cuidado de no estarle diciendo a la gente, no, no es necesario que te bautices. No, sí es necesario que te bautices porque es una enseñanza del Señor, es una ordenanza del Señor. Y lo otro es que hay personas que han llegado a la iglesia y los han bautizado, que a mí me ha tocado, hermanos, que han sido bautizados solamente en el nombre de Jesús, pero no han sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces hay que tener cuidado porque el bautismo debe ser trinitario. Eso nos lo enseña el Señor. Y hay doctrinas falsas, ¿verdad?, que dicen, no, solamente en el nombre de Jesús hay que bautizar. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas también. No, pues bueno, lo que estaba hablando el hermano era de prácticamente del deseo de que ese nuevo creyente quiere bautizarse. Ahora, y es como le explicaba al hermano, es que son las dos. Es bueno que tengas el deseo de querer bautizarse, pero es mucho más saludable para la iglesia estar seguro de que ese hermano sea realmente un convertido, un salvado y que venga a las aguas del bautismo. Claro. Creo que estoy diciendo eso. Sí, ¿no? sí. Creo que estoy aclarando eso también. Exacto. Que la persona verdadera, por eso le damos tiempo a que la persona tenga esos frutos verdaderamente del Espíritu, de que verdaderamente es un creyente para bautizar. Entonces lo que quiero hacer es énfasis en el cuidado que uno tiene que tener de esas almas que el Señor salva, y el cuidado la iglesia tiene la responsabilidad de hacerlos crecer, de caminar en el Señor. Exacto. Es una responsabilidad. Bueno, hermano. Sí, hermano Vicente. Yo quería agregar que también es importante ver el contexto histórico, porque a veces citamos bautizos que se hizo en los inicios como hechos. Sí, el libro de Hechos. Por ejemplo, ¿quiénes fueron los que primero se restauraron? El tabernáculo, ¿no? David, la casa de David fue la primera, los judíos, creyentes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, hay un caso, Lidia, dice que oyó, el Espíritu tocó su corazón y fue bautizada, ya. Pero en ese contexto histórico eran judíos que iban a ser restaurados, o sea, al nuevo pacto. Luego, sí es importante ya los gentiles entrando, creyendo y tenían ya que hacer el proceso de que lo observaban, o sea, para poderlos bautizar. Pero en ese primer inicio de la iglesia eran judíos. Exacto. Que esperaban al Mesías, que esperaban ese nuevo pacto que Dios había prometido. Exacto. Y por eso es que vimos eso, aunque también hay algo relevante como el eunuco, que dijo que son hechos extraordinarios. Son hechos extraordinarios, exactamente. Y fue bautizado. Ahora bien, sí lo que sí es importante es que la persona que viene a Cristo y es regenerada pida ser bautizado. Eso es un deseo de todo creyente nacido de nuevo, porque el bautismo no es solo una ordenanza, es una identidad. Es una identidad. Porque como dice, y lo tengo aquí porque lo busqué, como dice Gálatas 3:27, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestidos. Es una identidad como pueblo, que somos de Cristo y debemos andar como Él. Ese es el bautismo. Exacto.
Sí, mi hermano. Una cosa importante es que en esa época, cuando Cristo dio esa ordenanza, era por algo, o sea, cuando usted se bautizaba en ese tiempo, usted era un verdadero creyente. Porque cuando usted iba y públicamente confesaba que Jesús era su Señor y que estaba usted cumpliendo con la ordenanza, usted podía ser matado, usted podía ser decapitado, etcétera, etcétera. Hoy en nuestros días gozamos del privilegio de no estar tan así, pero un día lo estaremos y debemos estar preparados y saber que debemos cumplir con esa ordenanza bajo cualquier circunstancia. Exacto. Sí, esas eran marcas en ese momento indescriptibles de que eso era creyente. Ya, él valoraba como nada su vida por amor a Cristo. Pero también vemos, Nato, aún en esos creyentes judíos, el bautizo no representaba como de una persona judía. Vamos a hablar de un judío que tenía celo como Pablo de Dios, no representa eso porque vemos a Demas bautizado, predicando en el evangelio, y sin embargo, ¿qué dice Pablo? Me abandonó amando este mundo. O sea, se fue para el mundo. O sea, por eso es que... lo saludable de una iglesia, de que se tome su tiempo en bautizar y hacer miembro a un hermano. Para eso. Creo que lo más importante, primeramente la salvación. Segundo, instruirlo. Que conozca, para que él venga con todo conocimiento y responsabilidad a las aguas del bautismo y a la membresía de la iglesia. Más que reconocimiento es ver a la persona la imagen de Cristo, o sea, su andar, su comportarse. Entonces, eso es lo que te da la evidencia. Sí, esa es la importancia del discipulado en la iglesia. Personas que verdaderamente no tienen ese mucho conocimiento, pero viven una vida de Cristo, que te amonesta más que tener todo tipo de conocimiento, ¿entiendes? Exacto. Entonces, ahí está. Porque el nuevo nacimiento en el Espíritu lo que hace es cambio. De hecho, ese es el Espíritu que hace cambio. Un cambio de mente, un cambio de corazón. Lo demás. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu. Ok, mis hermanos, vamos a terminar. También ahí mismo en el libro de los Hechos, en el tiempo de los apóstoles, Simón el Mago, él fue bautizado por Felipe y vemos que él, cuando vino Pedro a enseñarles también más, vemos que Simón el Mago, a pesar de que había sido bautizado, no era un verdadero creyente. No era un verdadero no es creyente. garantía de una persona que se bautizó, aunque pase tiempo, no es garantía de que es un verdadero creyente. Exacto, no es garantía. No es garantía. Es un testimonio público que está dando, pero no es una garantía. De hecho, bueno, lo hemos vivido aquí en nuestra iglesia. Nosotros como iglesia debemos hacer el trabajo, ¿verdad?, de cerciorar de que verdaderamente las personas son verdaderos cristianos. Pero puede pasar lo que dice el hermano, ¿verdad? Sí, claro. El mago ahí se escapó. Pero nosotros somos responsables. Eso es lo que yo veo en esta generación. Yo veo eso mucho, lo que bautizamos no sé cuánto y no sé cuánto, pero cuántos verdaderamente están perseverando en el Señor. Y me pueden decir, no, pero es que hay muchos que se apartan. Sí, hay muchos que se apartan, pero la iglesia debe sentir paz en su corazón de que hizo el trabajo. Lo discipulé, le prediqué, nos cercioramos y entonces los bautizamos. Bueno, ya después, si se apartó, ya esa es otra cosa. Exacto. Nosotros tenemos la conciencia limpia delante de Dios. Bueno, mis hermanos, si no hay más comentarios, vamos a orar para concluir la clase. Señor, te damos gracias, Padre, por permitirnos estudiar estos temas, Señor. A veces difíciles, Padre, pero confiamos en ti, Señor, que a través de tu palabra, Señor, tú nos darás más iluminación, Señor. Somos dados al error, somos falibles, Señor, pero en tu palabra, infalible, Señor, tenemos la respuesta, Padre. Ayúdanos a creer, a confiar, Señor, y a escudriñar las Escrituras, Padre. En el nombre de tu amado Jesús, te lo pedimos, Señor. Amén. Amén.